Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, los romances y las polémicas del mundo del espectáculo. Hoy venimos con un tema que ha encendido las redes sociales y ha mantenido a muchos con el corazón en un puño. ¿Listos para sumergirse en los entresijos de una conexión que parece traspasar la pantalla? Pues bien, porque hoy vamos a revelar, ojo, detalles sorprendentes sobre la chispa que se encendió entre dos titanes de la actuación turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, han escuchado bien. Esos nombres que evocan miradas profundas, actuaciones magistrales y una química que ha conquistado audiencias alrededor del globo. Si son fanáticos de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama detrás de cámaras, quédense hasta el final porque lo que vamos a contarles les va a dejar boquiabiertos. Y antes de empezar a desgranar esta historia, no olviden, por favor, darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros destapes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La relación profesional entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es, sin duda, una de las más comentadas y admiradas en la industria turca, y diría que incluso a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en la icónica serie Kara para Aşk, se generó una conexión tan palpable, tan magnética, que muchos espectadores, incluyéndome a mí, comenzaron a preguntarse, ¿hay algo más allá de la ficción? No es para menos. Sus miradas se entendían sin palabras, sus diálogos parecían nacidos del alma y la intensidad de sus escenas conjuntas dejaban una huella imborrable. Y es precisamente esa intensidad la que ha alimentado innumerables rumores y especulaciones a lo largo de los años. Hoy vamos a ir un poco más allá de lo que todos vimos en la pantalla. Nos hemos sumergido en entrevistas, hemos analizado cada gesto, cada declaración, y hemos recopilado información que revela, atención, algunos detalles sorprendentes sobre esa chispa que, según muchos, nunca se apagó del todo. Empecemos por recordar el impacto que tuvo Kara para Aşk. Esta serie no fue solo un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó mercados en más de 50 países. Y gran parte de ese éxito se debió indiscutiblemente a la química innegable entre Engin y Tuba. Sus personajes Ömer Demir y Elif Denayse vivieron una historia de amor y misterio tan apasionante que cautivó a millones. ¿Y esa química era solo actuación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Lo primero que llama la atención al analizar su interacción es la facilidad con la que se complementaban. No había tensión forzada, no había momentos incómodos. Al contrario, se sentía una fluidez natural, una complicidad que trascendía las líneas del guión. En muchas entrevistas conjuntas durante la promoción de la serie, se les veía cómodos, riendo juntos y compartiendo anécdotas que denotaban una conexión genuina. Engin, conocido por ser un actor introspectivo y reservado, a menudo mostraba una faceta más relajada y sonriente cuando estaba cerca de Tuba. Y Tuba, con su elegancia y carisma característicos, respondía a esa energía con una calidez que hacía que la audiencia se enamorara aún más de ellos. ¿Pero qué dicen los detalles sorprendentes que hemos descubierto? Pues bien, resulta que la conexión no se limitaba a los platós. Se habla de que incluso después de finalizar las grabaciones de Kara para Aşk, mantenían contacto, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente en sus carreras. Y esto no es algo que se declare abiertamente, sino que se percibe a través de sutiles menciones en entrevistas o a través de terceros. Por ejemplo, en ocasiones, cuando se les preguntaba por el otro en entrevistas individuales, ambos hablaban con un respeto y admiración que iba más allá de la cortesía profesional. Solían destacar la inteligencia, el talento y la profesionalidad del otro, y en muchas de esas ocasiones, sus ojos brillaban de una manera particular. Uno de los detalles que más ha hecho especular es la frecuencia con la que se les ha visto juntos en eventos o incluso, en situaciones más privadas, aunque siempre de forma discreta. No hablamos de citas públicas ni de escándalos, sino de encuentros que sugerían una amistad sólida y, para algunos, algo más. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, mantener una relación cercana y genuina entre colegas no es algo que se dé por sentado. Y la discreción con la que ambos han manejado cualquier tipo de vínculo personal es, en sí misma, un signo de que hay algo que prefieren mantener alejado del ojo público. Además, es interesante notar cómo ambos han crecido como artistas desde entonces. Engin ha seguido consolidándose como uno de los actores más respetados de Turquía, conocido por su intensidad y por elegir proyectos ambiciosos. Tuba, por su parte, ha explorado diferentes facetas de su carrera, participando en producciones internas.
acionales y demostrando una versatilidad admirable. Y en este camino, a pesar de seguir rumbos separados en cuanto a proyectos, se ha rumoreado que se han mantenido en contacto, dándose consejos, compartiendo alegrías y quizás, quién sabe, lamentos. Otro punto a considerar es el respeto mutuo que siempre han demostrado. En una industria donde las comparaciones y las rivalidades pueden ser comunes, Engin y Tuba siempre han sido un ejemplo de apoyo. Nunca se les ha oído hablar mal el uno del otro, ni competir de manera malsana. Al contrario, sus declaraciones siempre han estado cargadas de admiración y reconocimiento. Y esa admiración, cuando se manifiesta con tanta sinceridad, puede ser la base de algo mucho más profundo que una simple amistad. Ahora hablemos de las señales más sutiles, esas que solo los ojos más agudos y los fans más devotos han captado. ¿Recuerdan aquella entrevista en la que Engin fue preguntado por la mujer ideal para él? Su respuesta, aunque general, hizo eco de cualidades que muchos asociaban con Tuba: inteligencia, una mirada profunda y una personalidad fuerte. Y por otro lado, Tuba en contadas ocasiones ha insinuado que busca una conexión intelectual y emocional profunda en sus relaciones. Son detalles pequeños, sí, pero cuando se juntan pintan un cuadro muy interesante. También es importante mencionar que ambos han sido muy reservados con sus vidas personales, lo que ha añadido un velo de misterio a su relación. No son de los que exponen sus romances en redes sociales, ni de los que buscan la atención mediática por su vida privada. Esta discreción, en lugar de apagar los rumores, los ha avivado, ya que cada aparición pública juntos, o cada comentario sutil, se convierte en una pieza más del rompecabezas. Hemos oído de fuentes cercanas, y esto es lo que hace el contenido de hoy verdaderamente sorprendente, que la conexión entre Engin y Tuba no fue algo que terminara al terminar las grabaciones. Se dice que hubo momentos, especialmente en las primeras etapas después de Kara para Ask, donde la línea entre la amistad y algo más se volvía difusa. No podemos confirmar si llegaron a tener una relación romántica formal, pero lo que sí es claro es que existía un afecto profundo, una admiración mutua y, para muchos, una atracción innegable. Imaginen la presión de estar bajo el ojo público constantemente, trabajando en proyectos tan intensos y, al mismo tiempo, desarrollando una conexión tan fuerte. Es un cóctel explosivo de emociones. Y parece que Engin y Tuba, a su manera, navegaron estas aguas con una gracia y discreción admirables. Los detalles sorprendentes que revelamos hoy no son juicios, sino interpretaciones basadas en su comportamiento, sus palabras y la energía que irradian juntos. La chispa entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es, sin duda, una de las más potentes que hemos visto en la televisión. Y aunque su relación pueda haber evolucionado a una amistad sólida y de apoyo mutuo, o quizás a algo más que prefieren mantener en privado, lo que es innegable es el legado que dejaron juntos en Kara para Ask y la fascinación que continúan generando en sus seguidores. Nos hemos preguntado muchas veces si la ficción puede realmente traspasar la pantalla y crear vínculos reales. En el caso de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la respuesta parece ser un rotundo sí. La forma en que se miran, la forma en que se entienden, la forma en que sus voces se entrelazan al hablar, todo ello sugiere una conexión especial que ha perdurado en el tiempo. Y bueno, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis tan intrigante. Hemos desentrañado algunos de los secretos y detalles sorprendentes que rodean a la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado cómo esa chispa nació en Kara para Ask y cómo, según muchos indicios, esa conexión ha continuado evolucionando, manteniendo viva la admiración y, quién sabe, quizás algo más. Queda claro que la magia que vimos en pantalla no fue pura casualidad, sino el resultado de una conexión genuina y un talento excepcional. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de estas dos estrellas. Hemos intentado traerles una perspectiva fresca y detallada sobre un tema que apasiona a tantos. Agradecemos de corazón que hayan pasado este tiempo con nosotros, escuchando nuestras revelaciones. Su fidelidad es lo más importante. Ahora, como siempre, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Creen que hay algo más que una amistad? ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Kara para Ask? Déjenos todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan fascinante como a nosotros nos ha encantado prepararlo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Engin y Tuba, o de la Sistor.
IAS de la televisión turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.